Hola, buenas noches. Mi nombre es César Uribe. Soy el profesor principal del curso Control e Integridad en la Magistratura. Para mí será un gusto poder compartir con ustedes experiencias y reflexiones acerca de las implicancias que tiene el control, entendido así, y la integridad en la magistratura. Esto va a suponer reflexionar en varios tópicos que consideramos desde la academia muy importantes. Antes de pasar a hacer una revisión muy general de cada uno de los tópicos, me gustaría poder presentar las unidades correspondientes al curso. En la primera unidad revisaremos el tema de la ética en la persona y el ejercicio de la libertad, que son, desde nuestra perspectiva, elementos fundamentales para desembocar precisamente en una perspectiva de control e integridad. Y estamos entendiendo el control no como aquellos elementos que implican fundamentalmente en el sentido más, digamos, corto del término, de elementos que están vigilando que no nos movamos de un sitio y que no procedamos de determinada manera. Estamos entendiendo el control como la gran capacidad que tiene la persona, que tenemos todos nosotros, que debemos desarrollar y que son las que realmente permitirán manejar adecuadamente nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Y ello implicará necesariamente hacer un ejercicio prudente, un ejercicio adecuado de nuestra propia libertad, ¿no? Buscamos, como lo señalan las capacidades que están planteadas en el recuadro, es prácticamente todo el curso un análisis autorreflexivo y autocrítico, que parte desde nuestra persona, desde los aspectos esenciales de nuestra persona, para luego llegar, sin duda, a analizar también las implicancias que tienen y las repercusiones que tiene esta reflexión sobre el ejercicio de la magistratura. Para ello, consideramos importante identificar las habilidades socioemocionales en cada uno de nosotros, así como reflexionar y conceptualizar sobre lo ético y la ética. Y finalmente, emplear, digamos, todos estos criterios para poder analizar lo que significa la integridad o la integralidad en la persona y en un magistrado también. Luego revisaremos algunos contenidos que van a permitir el desarrollo de estas capacidades. En la segunda unidad, que la hemos titulado Dilemas en el ejercicio de la magistratura, integridad y liderazgo, lo que buscamos es identificar situaciones dilemáticas, probables, situaciones que un poco la experiencia nos ha permitido sistematizar y de alguna forma estructurar para hacerles llegar y para compartir con ustedes las reflexiones que podemos desprender a partir de ellas, ¿no? Acá, para poder analizar estas situaciones dilemáticas, tenemos que integrar justamente los criterios éticos, las habilidades socioemocionales y un elemento importante que lo veremos en los contenidos es el ejercicio de liderazgo también en la magistratura. Y buscamos, además, que en estas reflexiones y en este análisis integrado que vamos a hacer sobre las distintas situaciones dilemáticas, podamos también tener ejercicios sobre la resolución de estos dilemas, ¿no? Usando básicamente los criterios de integridad, de liderazgo y los principios de Bangalore, que son elementos que nos van a ayudar a tomar decisiones y nos van a aportar
para que estas decisiones estén dentro de los parámetros que la ética y la integridad nos señala y además que las vamos a ir viendo a lo largo del curso. ¿Cómo se desarrollará el curso? Para poder hacer un desarrollo importante, eficiente de las capacidades que hemos revisado tanto en la primera como en la segunda unidad, hemos pensado, ¿no?, la necesidad de desarrollar 2 webinars. Estos espacios, como ustedes probablemente ya los conozcan, estos espacios son una conversación breve, no son tan largas, duran hora y media, con los discentes sobre la primera unidad, que será el webinar número 1, y la segunda unidad, el webinar número 2. Ustedes, cuando puedan revisar el manual, la guía, perdón, del curso, de hecho que cuando estén mirando este video ustedes ya tendrán la guía en sus manos, van a poder identificar las fechas en que éstas se van a dar. Y en los webinars lo que hacemos es una revisión mucho más teórica de cada una de las unidades, ¿no?, tratando de explicar y también de dialogar con ustedes para poder absolver, analizar y discutir los contenidos que comprenden o que están comprendidos en cada una de las unidades. La otra actividad importante es la realización de 2 controles de lectura. Estos son asincrónicos, quiere decir que se desarrollan en un tiempo determinado fuera de la conexión directa con los profesores, a diferencia del webinar, que sí es una conexión directa, es decir, yo estaré presente y ustedes también y podemos tener un diálogo. En los controles de lectura hay selección de 2 lecturas que responden a los contenidos que vamos a ir conversando y vamos a ir trabajando a lo largo del curso, y son controles que responden a preguntas fundamentalmente objetivas sobre lo que estamos planteando. Y como tercera actividad tenemos la realización de un foro asincrónico. Se plantea una pregunta de discusión. Esta pregunta de discusión deberá ser respondida por todos los discentes y tendrán posibilidad de una segunda intervención intentando comentar alguna de las intervenciones que el resto de sus compañeros han realizado acerca de la pregunta, ¿no? Tenemos también la realización de una tarea del curso. Esta tarea busca un poco integrar los elementos vistos en las distintas unidades, ¿no?, en las 2 unidades. Y es una tarea que suele ser mucho más práctica en la realización de alguna actividad y que será presentada también como parte de los productos del curso. Y finalmente tenemos un trabajo final, que es la parte evaluativa final, que consistirá en la resolución de un caso. Entonces, con todas estas actividades que se dan más o menos aproximadamente en el espacio de un mes como tiempo, pretendemos que el curso pueda, por un lado, permitir desarrollar las actividades en cada uno de ustedes, así como reforzar y trabajar sobre los contenidos también previstos y planeados en el curso de Control e Integridad de la Magistratura. En la unidad 1 tenemos 4 contenidos importantes. El primero, partimos básicamente del valor de la persona y analizaremos dentro del valor de la persona nuestros procesos valorativos de forma cotidiana, es decir, lo que implica en la cotidianidad, y trabajaremos también el análisis de la jerarquía de los valores. El segundo contenido importante es el de la ética. La ética como
este saber práctico que precisamente lo que hace es analizar a partir de los valores que venimos trabajando y que en la ética se empiezan a hacer visibles. Un tercer elemento es el análisis de las habilidades socioemocionales. Y esto hay que mirarlo desde la perspectiva aplicativa, es decir, cómo estas habilidades socioemocionales resultan importantes de ser trabajadas, de ser ejercitadas a través de nuestras funciones profesionales. Y el cuarto contenido de la primera unidad está referido a la integridad en la vida personal y profesional. Acá, en este punto, resulta bien importante hacer un análisis del uso de la libertad y de cómo vamos tomando decisiones. Yo quisiera, después de mirar esta primera unidad, hacer un breve repaso de los contenidos que vamos a ir trabajando. Este no es un desarrollo del curso, es una breve explicación y por qué hemos considerado los contenidos que están planteados en esta primera unidad. El valor de la persona, sin duda, es uno de los ejes más gravitantes e importantes. ¿Por qué? Porque, claro, puede parecer esta una verdad de perogrullo, pero nosotros trabajamos con personas. Nuestro quehacer está centrado en la persona. Y la persona requiere ser mirada, ser valorada, ser considerada como tal. No es, la persona no es un objeto, no es un medio, es un fin, ¿no? Y por lo tanto, todo el ejercicio profesional que hagamos debe estar centrado hacia ese fin, hacia la búsqueda de su bienestar, ¿no? Entonces, el valor de la persona es un elemento central. De allí se desprende todo lo demás. Tenemos que considerar que en el valor de la persona como tal, también posee un conjunto de necesidades y hay que entenderlas, hay que conocerlas, hay que conceptualizarlas y debemos considerarlas en nuestros análisis, no solamente en el análisis de la persona, de la otra, del otro, sino en nosotros mismos. Nosotros, por cierto, aunque esto pueda parecer muy redundante de mencionarlo, nosotros como personas también tenemos las mismas necesidades. ¿Cómo manejamos estos elementos? ¿Cómo consideramos su visibilidad? ¿Cómo consideramos su presencia? Para ello, no solamente basta con saberlas, sino que tenemos que identificar que estas necesidades encierran también valores, ¿no? Entendemos los valores como la capacidad de estimar, ¿no? Por lo tanto, el análisis valorativo, como lo habíamos mencionado, lo que es su importancia y la jerarquía de los valores, es muy importante, disculpen la redundancia, porque tenemos que ser muy conscientes de los valores en los que creemos y de los valores que practicamos. No basta con declararlos, sino que tenemos que buscar una posibilidad de analizarlos de tal manera que podamos asumirlos coherentemente. Hay algunos valores que son en los que nos vamos a detener y que desde el curso consideramos son fundamentales. Estos valores son los llamados valores éticos, también se les denomina humanos, algunos le denominan morales y otros le llaman universales. Lo cierto, y yo prefiero llamarles humanos o valores éticos, porque son los que nos van a dar la condición de humanidad. Y eso es lo que necesitamos precisamente en el ejercicio
de todas las profesiones, en el ejercicio de todas las personas, en el desarrollo de todas las personas y en especial en el ejercicio del derecho y en la administración de justicia. Estos valores humanos son, cuando los usamos, cuando los tenemos, son aquellos que nos van a permitir, eh, mejorar nuestra capacidad y nuestra calidad de personas. Cuando los valores se practican de una manera habitual, cuando hacemos de los valores una forma de vida, entonces se convierten ya no solamente en valores de vida, sino en virtudes. Y estas virtudes son, en buena cuenta, como dicen muchísimos filósofos, los que otorgan y nos dan la fortaleza de vida. Las virtudes, la práctica, ser una persona virtuosa, supone haber desarrollado de una manera diaria, de una manera cotidiana, haber desarrollado los valores, especialmente aquellos que hemos señalado en la diapositiva anterior, es decir, los valores humanos. La ética es el instrumento, como lo mencioné en la introducción al curso, la ética es el instrumento que nos ayuda a ejercer la libertad, nos ayuda a tomar decisiones y nos ayuda a manejar en nuestra vida diaria los valores en los que creemos. Pero no solamente en nuestra vida diaria, sino también en nuestra vida y en nuestro quehacer profesional. La ética será, desde esa perspectiva, un saber que debería atravesar todas nuestras decisiones, que debería atravesar todos los ámbitos en los que nos desenvolvemos. Este es un deseo ambicioso, pero importante y valioso. No debemos pensar y quedarnos solamente con que resulta siendo valioso, sino que además es necesario y muy necesario en el ejercicio de la magistratura. Para Adela Cortina, la ética es un tipo de saber que es racional y que debe actuar a lo largo de toda nuestra vida. Y, por tanto, no puede ser pensada solo para un momento. No solamente es ético cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en una reflexión o en una reunión. La ética, como lo había mencionado, es algo que debe estar presente a lo largo de todos los ámbitos de nuestra vida y de todas nuestras situaciones. Ya lo dije, es un deseo ambicioso, pero además de ser ambicioso, yo diría que es un deseo muy importante y valioso. Luego veremos poco entender que las habilidades socioemocionales en la magistratura nos ayuda a manejar todos estos elementos. Es decir, la parte un poco más operativa de cómo podemos ser personas que reconocen el valor de la persona en los demás, cómo podemos ser personas que además practican los valores en los que creen, cómo somos personas que logran alcanzar, digamos, una conducta ética en todos los ámbitos, pues las habilidades socioemocionales nos van a ayudar un poquito a ello. Vamos a encontrar en la literatura muchísimas clasificaciones. Encontraremos muchas de 2, de 4, de 5. Yo he pretendido, en la elaboración de estos materiales, trabajar estas habilidades como muy centrales, las cuales iremos revisando de una manera mucho más detallada, tanto en los webinars, y practicaremos un poco en las sesiones sincrónicas, ¿no? Entonces, tenemos acá en pantalla 8 habilidades socioemocionales importantes.
la autoconciencia o autoconocimiento, el autocontrol o autorregulación, la motivación al logro, también denominada automotivación, la empatía, la asertividad, las habilidades sociales, el trabajo en equipo y la resolución de conflictos. Pensamos que estas habilidades son muy importantes para ser trabajadas en cada uno de nosotros, para desarrollarnos como, digamos, mejores personas con una calidad humana mucho más potente y que nos lleven y nos conduzcan también a un trabajo dentro del ejercicio de nuestras funciones mucho más humano y también mucho más eficiente en estos términos, ¿no? Estas habilidades socioemocionales pueden ser clasificadas en dos grandes bloques. Unas están orientadas básicamente al desarrollo de una dimensión personal y otro bloque está orientada al desarrollo más bien social, ¿no? Ustedes podrán apreciar allí que entre flecha y flecha encontramos a la empatía, porque si bien la empatía es una habilidad que tenemos que desarrollar nosotros porque también nos permite entendernos, al mismo tiempo es una habilidad que permite comprender a profundidad a los demás. Y en ese sentido, por eso la coloco un poco al medio, porque creo que tiene un poco de esta dimensión personal y otro poco más de una dimensión social. Y la integridad en la que haremos un análisis más bien crítico y autocrítico de nuestras propias valoraciones, del uso de nuestra libertad, de nuestro comportamiento ético, de nuestra corrección en el ejercicio profesional y en nuestra vida personal, y en donde analizaremos un poco esta tensión que existe entre la vida privada y la vida pública. La integridad recoge todos estos elementos porque la estamos entendiendo como, eh, como este conjunto tanto de valoraciones como del uso de la libertad, de la ética y de la corrección, como este conjunto nos permite a todos nosotros ser personas íntegras. Y idealmente no debería existir un resquicio en cada uno de estos elementos, sino por el contrario, debería haber un sólido, una sola pieza, ¿no? Una sola pieza que tiene estos componentes, pero que se encuentran totalmente unidos, totalmente integrados, si vale también el término. La integridad es una característica para la persona y en la magistratura es una característica muy importante. Es una aspiración ser un magistrado íntegro porque hace, como digo, esta pieza única en donde el valor, la libertad, la ética, la corrección quedan totalmente fundidas y se convierten en una sola pieza, ¿no? Y eso es lo que nos gustaría que cada uno de nosotros y ustedes pudieran lograr en sus personas. Así, pasamos a la segunda unidad. La segunda unidad trata de los dilemas en el ejercicio de la magistratura, la integridad y el liderazgo. Nuevamente aparece la integridad porque tenemos que recogerla porque ante los distintos dilemas que nos vamos a enfrentar, ante los distintos dilemas que ustedes como magistrados van a enfrentarse, que son los desafíos diarios, ¿no? Que son los desafíos que estarán permanentemente a su alrededor y sobre los cuales tenemos que dar nuestras mejores respuestas.
entendiendo mejores respuestas aquellas que están y que son coherentes con la ética y con la integralidad. Entonces, analizaremos esto un poco sobre los sobornos, las limitaciones o los límites en la socialización, las distintas presiones que existen y que existirán probablemente en nuestro ejercicio profesional, las presiones mediáticas y obviamente también los sesgos personales, ¿no? Y un segundo elemento que vamos a integrar es el liderazgo en la magistratura. Y acá vamos a ver dos aspectos que me parecen muy importantes. Bueno, el primero de ellos es cómo integramos liderazgo y habilidades socioemocionales, cómo integramos liderazgo y ética, es decir, líderes con habilidades socioemocionales desarrolladas, líderes con comportamiento ético. Y un tercer elemento, líderes que demuestren, que muestren el cumplimiento de los principios de Bangalore. Dependencia, imparcialidad, integridad, corrección, equidad, competencia y diligencia. Revisemos pues rápidamente, de una manera bastante ligera, lo que comprendería la segunda unidad. Vemos entonces a las decisiones personales en distintas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, sobornos y regalos. Sabemos que estos, en el ejercicio de la magistratura, y esto no lo sabemos, se sabe por ciencia, pero también se sabe porque la academia ha ido sistematizando las distintas situaciones por las que el ejercicio de la magistratura atraviesa. Y precisamente tenemos estos cursos y tenemos este proceso de formación de aspirantes porque es una preparación desde nuestro punto de vista necesaria para poder, digamos, reunir todos los elementos que permitan hacer un análisis detallado de las posibles soluciones y cómo este análisis, en frío obviamente, porque estamos en los marcos de un curso, pero cómo este análisis nos debe ayudar más adelante en la posibilidad de enfrentar situaciones parecidas o semejantes y resolverlas con criterios de ética, ¿no? Entonces, sabemos que los sobornos y los regalos existen y que las personas muchas veces con malas intenciones o con también buenas, en señal de gratitud, suelen o tratan de hacernos llegar. Y discutiremos un poco cómo manejar ello. Igualmente la socialización. Tendremos en el ejercicio de la magistratura seguramente muchísimas oportunidades de asistir a compromisos, de tener invitaciones, de tener situaciones sociales, pero también tenemos que analizar las repercusiones y las implicancias de las mismas. La presión jerárquica, que también a veces viene desde determinados órganos o jerarquías que bajo algunos criterios pudieran ejercer sobre nuestras decisiones algún tipo de presión. Y tenemos que dar una respuesta usando los fundamentos, no solamente de ley, que es algo que ustedes manejan con solvencia, sino también los fundamentos vinculados a la integridad y vinculados a la ética. Y estos son irrefutables, ¿no? La ética no se puede refutar. Y es importante manejar estas herramientas porque son, podríamos decir, las que nos van a defender y nos van a proteger frente a cualquier tipo de presión. Lo mismo frente a la presión mediática, ¿no? Hoy sabemos el gran poder que tienen las redes sociales y los medios informativos.
televisión, cable, internet y redes, ¿no? Twitter, Facebook, WhatsApp, Telegram, en fin, hay una serie de redes importantes que ejercen presiones y que nosotros tenemos que saber responder de la mejor manera ante este tipo de presiones. Y nosotros tenemos sesgos personales, por cierto, debilidades, fortalezas, características que son propias de nosotros, pero que tendremos que irlas considerando. Acuérdense que en la primera unidad tenemos justamente elementos vinculados al análisis de nuestros valores y al análisis de nuestras habilidades socioemocionales. Por tanto, esperamos llegar a esta segunda unidad teniendo una mediana claridad de cómo somos y de qué aspectos son los que nosotros tenemos que ir cuidando y fortaleciendo. Bueno, ya habíamos visto eso, sobornos y regalos hay muchísimos, eh, viajes, dinero, académicos, igualmente en la socialización, ¿qué elegimos? ¿No? ¿A dónde vamos? ¿Con quiénes estamos? ¿A dónde asistimos? La presión jerárquica no debería convertirse en una situación tiránica, sino más bien en un análisis alturado, en un diálogo que, como ya lo dije, recurra a los argumentos y a las presiones de la ética, ¿no? Y a la presión que la ética puede ejercer para poder resolver estas distintas circunstancias. La presión mediática, ya, todos hoy sabemos, más que antes quizá, cómo las redes, los medios en realidad se mueven y cómo vamos y tenemos que tener un análisis muy concienzudo, un análisis bastante objetivo de las distintas presiones que pudiéramos o por las que pudiéramos pasar. Y los sesgos personales, bueno, la figura es muy ilustrativa, ¿no? Todo depende de los cristales con que se mire. Y acá tenemos que ser muy autocríticos y muy autorreflexivos. El ejercicio de la magistratura implica no solamente un dominio óptimo y eficiente de todos los instrumentos legales, de todos los procedimientos que existen dentro del ámbito judicial, nuestra experiencia jurídica, todo eso es importantísimo. Pero todo eso está en manos de una persona y esa persona tiene que ser una persona con características muy humanas, pensando en el otro, pensando en la justicia como valor y usando la ética como herramienta fundamental. Entonces, sí, serán necesarios los conocimientos, el manejo y el dominio de todas las herramientas jurídicas y legales, sin duda. Pero así como busquemos estas eficiencias en estos saberes, resulta también muy importante buscar nuestro propio desarrollo personal para evitar, ¿no? Un poco lo que hemos ido revisando, eh, ser o sentirnos presionados por distintas circunstancias. Por eso pensamos que el magistrado es un líder que predica, si vale el término, con el ejemplo, y que, como dice Einstein, dar ejemplo, dice, no es la principal forma de influir sobre los demás. No es la principal, es la única manera. Entonces, hay que mirar el liderazgo como algo muy potente en cada uno de ustedes. Y el liderazgo ético en la magistratura se entiende fundamentalmente como el servicio a los demás, el compromiso con los demás. Es decir, nosotros somos líderes en la medida en que estamos con los demás.
que ayudamos a que los demás encuentren justicia, a que los demás encuentren la comprensión de sus situaciones con la finalidad de lograr justicia en sus situaciones en las que se pueden ver involucrados o en las que se pueden ver envueltos, ¿no? Entonces, el magistrado es un garante de la ley, pero la ley significa una expresión máxima de justicia, ¿no? Entonces, tenemos que analizar esto desde la ética fundamentalmente. Y para Goleman, que es un teórico de la inteligencia emocional, señala que el liderazgo, y ustedes verán esto muy parecido a las habilidades socioemocionales, él señala que el liderazgo para él se sustenta en 4 dimensiones importantes: la conciencia de uno mismo, la autogestión, la conciencia social y la gestión, perdón, de las relaciones. Y finalmente terminaremos revisando los principios de Bangalore, ¿no? Como son la independencia, la imparcialidad, la integridad, la corrección, la equidad, la competencia y la diligencia. Estos principios ordenan nuestro quehacer profesional, pero cuando los vayamos conociendo y vayamos profundizando también en cada uno de ellos, nos vamos a dar cuenta que si bien lo que busca es esta, diría yo, esta gran coherencia en el ejercicio profesional de la justicia, al mismo tiempo alude a la persona misma. Es decir, nosotros no somos entes que ejercemos justicia, somos personas que ejercemos justicia. Y por lo tanto, es necesario vernos también en esa dimensión personal y no solamente en una dimensión funcional, ¿no? Cuando lo vemos así, corremos algunos riesgos, ¿no? Nos convertimos solo en instrumento y tenemos que pensar que nosotros y sobre nosotros hay una tremenda responsabilidad en el ejercicio de la justicia, ¿no? Y en la administración de la justicia, que es el valor más preciado que nos entrega la sociedad a cada uno de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Yo quiero un poco despedirme. Esta síntesis un poco apretada, lo que pretende es darnos un panorama de las cosas que vamos a ir revisando. Les recuerdo de que además el curso, de haber señalado todas las actividades que presentamos en la primera parte de mi exposición, no olvidemos que tenemos 2 jornadas muy importantes, ¿no? Que son jornadas sincrónicas que se desarrollan prácticamente cada 15 días, ¿no? Estas jornadas, yo les puedo adelantar porque va a ser bien importante que ustedes pudieran ir separando sus fechas. Tenemos nuestra primera sesión síncrona de la unidad 1 el día 3 de julio, ¿no? Y se realiza en 2 partes, en la mañana de 9 a 12 y en la tarde de 14 horas a 17 horas, vale decir de 2 a 5. Y la segunda sesión síncrona es el sábado 17 de julio, en donde desarrollaremos la segunda unidad y igualmente lo haremos de 9 a 12 y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y el primer webinar lo tenemos el 1 de julio, ¿no? Ya pronto, un poco más de una semana, y el segundo webinar es
el día 15 de julio. Entonces, yo muy pronto estaremos ya en un webinar que se viene, estaremos conversando, haremos un desarrollo un poco más calmado de la primera unidad, desarrollaremos también con un poco más de profundidad otros elementos que están dentro de los contenidos, y lo haremos después del webinar 1, tendremos nuestra sesión síncrona en la cual será mucho más práctica porque analizaremos, resolveremos, discutiremos en equipos y habrán algunos elementos mínimos, probablemente teóricos o conceptuales, que sean necesarios de presentar en ese momento, pero ya les adelanto de que las sesiones síncronas son fundamentalmente prácticas, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a la discusión, al análisis y también nos ayuda a ir manejando, digamos, con mayor solvencia los contenidos que vamos a ir conociendo a través de los webinars que les he planteado. Entonces yo me despido. Nuevamente va a ser un gusto poder trabajar con todos ustedes y nos encontraremos en el primer webinar. Será hasta entonces. Muchas gracias por su atención.